María Juárez es mexicana y vive en Alemania. Trabaja en temas de innovación en políticas públicas. Por eso decidí entrevistarla. Ella estudió también los laboratorios de innovación. Digo también porque hace poco hicimos un libro en diseño y diáspora, con entrevistas a diseñadores e investigadores trabajando en laboratorios de innovación. Hacer esta entrevista es una manera de darle continuidad al tema y seguir explorando cómo desde el diseño se contribuye a estos espacios de experimentación. María José nos cuenta sobre su investigación en laboratorios de investigación, sobre cómo medir el éxito y el impacto de políticas públicas y finalmente hablamos de uno de mis temas favoritos, la participación ciudadana en el hacer de políticas públicas. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Pues mi nombre es María José Juárez, soy de México, vivo en Alemania hace 6 años este año. Sí, me especialicé en políticas públicas, específicamente en innovación de políticas públicas y también desde hace 5 años estoy en la escuela HPI, que es la Escuela de Design Thinking aquí en Alemania. Vine específicamente a estudiar Design Thinking, como pensando si lo hacía 6 meses, como este curso, el primer curso, el curso básico, y me gustó tanto y me cambió tanto la vida que decidí quedarme un segundo semestre y después me cambió la vida y estuve trabajando como coach por 4 años y ahora estoy como program lead. Entonces, digamos que ¿Y qué es trabajar cómo sería, un consejero? pues es más o menos, program lead significa ahora es un poco más como crear los programas, o sea, diseñar los programas, ejecutarlos también, coordinarlos y son programas que están dedicados a estudiantes. En el primer curso tenemos alrededor de 60 y en el otro, en el avanzado, tenemos alrededor de 40, entonces son como 100 estudiantes. ¿Pero esta es una escuela o una universidad privada? Es la primera universidad que es público-privada, entonces es una colaboración entre el Estado y HPI, que es Hasso-Plattner Institute. Básicamente es una escuela de Digital Engineering, digamos como la única en Alemania que es público y privada, y fue fundada por esta persona, Hasso-Plattner, que es el creador de SAP. ¿Qué es SAP? Digamos que es un programa para finanzas. Ah, sí, 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 sí. SAP, conocido El como SAP, SAP. el SAP, exacto, en español es SAP, exactamente. Y entonces el cofundador de SAP ha creado también esta escuela. Originalmente la creó en Stanford, en California, hace como 15 años y después la han creado aquí en Potsdam, en Alemania. Ok, ¿y dónde está la ciudad donde vivís? Vivo en Berlín, que es la capital de Alemania, pero trabajo en Potsdam. Pero entonces, Potsdam es un lugar cerca de Berlín. Exacto, es como a 1 hora en tren. Y decime, a mí me interesó especialmente que hiciste un trabajo de investigación sobre laboratorios laboratorios de innovación y políticas públicas. Quería que hablemos un poco de eso, ¿puede ser? Sí, claro. Pues esta fue básicamente mi tesis de la maestría. Estudié maestría en políticas públicas también aquí en Alemania, en una universidad llamada Hertie School of Governance, que es una universidad privada en Berlín, que se dedica básicamente pues esto a políticas públicas y he decidido hacer mi tesis de maestría de políticas públicas en laboratorios de innovación porque he aprendido de estos laboratorios mucho cuestionándome acerca de la innovación de las políticas públicas, ¿no? Yo estudié
en mi carrera, en la primera carrera en el bachelor, estudié ciencias políticas y ahí aprendí mucho como de, pues digamos, el ciclo de las políticas públicas, cómo se ejecutan, cómo se diseñan, cómo se planean. Pero se me hacía muy extraño que pasaron, no sé, alrededor de 8 años y seguí estudiando y como que vi que no hubo mucho cambio, ¿no? Y yo estaba como, pero ¿cómo? Si todo está innovando, ¿por qué no estamos innovando también en las políticas públicas? Entonces me metí un poco más de lleno a investigar de los laboratorios de innovación, que están diferentes tipos, ¿no? Hay en el gobierno, hay también algunos que son más como fondeados por la sociedad, hay unos que son privados. Entonces, como que me empecé a cuestionar y empecé a investigar, ok, veo que hay, por ejemplo, hay una red muy fuerte en América Latina de estos laboratorios y lo sé porque tengo amigas que trabajan en diferentes laboratorios en México o en otras partes del mundo y yo decía como, ok, como que la red en Latinoamérica está muy unida. ¿Qué pasa con los, yo quiero saber de algunos que estén a mi alrededor, ¿no? Que estén aquí en Alemania o en Europa y, por ejemplo, me enteré en el que tú estás trabajando en Finlandia, me enteré, por ejemplo, del primero de Dinamarca, ¿no? Que se llamaba MindLab, hace como que cerró como justo cuando yo estaba tomando este curso de innovación de políticas públicas. Y entonces yo dije, no, bueno, yo tengo que, básicamente me di cuenta que había como un gap, o sea, sí, había que llenar esa necesidad, ¿no? O sea, que no había tanta data disponible ni tanta información que yo podía ver acerca de laboratorios en Berlín o específicamente en Alemania. Y vos hiciste como un trabajo comparativo de 5 laboratorios en Berlín, ¿cierto? Y una de las cosas que decís en tu tesis, que de paso te cuento que leí, por lo menos leí los resultados, para hacerte buenas preguntas, es que ustedes hablan de la posibilidad de hacer políticas públicas de manera experimental. Entonces quería que me cuentes sobre uno de estos experimentos. Ujú. Ok, pues básicamente eso fue, ¿no? Entonces, en mi tesis me especialicé en comparar también lo que hacemos, por ejemplo, con design thinking y cómo se pueden usar diferentes metodologías ágiles, lo que se llaman las agile methodologies, de innovación en las políticas públicas. Digamos, cómo se pueden hacer experimentos y cómo puedes hacer una prueba, hacer un test de una política pública antes de que la implementes. Entonces, eso es como nuestra tesis trata de decir eso, ok, los laboratorios pueden ser lugares de experimentación, como un laboratorio debería ser, en los cuales las políticas públicas, antes de que se lleguen a implementar y antes de que tengas como el fondeo para crear una política, lo puedas hacer a través de tener como tests en forma que no sea tan, de que no tengas que dedicar tantos recursos. Sí, pero quiero que me cuentes un caso concreto y específico de una política pública que se experimentó antes de implementarse, digamos. Ok, entonces existe este laboratorio que se llama City Lab en Berlín, que está fondeado por la ciudad de Berlín, por el Senado, y ellos se han dedicado a crear de verdad que muchas políticas públicas a través de la experimentación. Una de mis favoritas es, crearon en Berlín un carril para bicicletas, para ciclistas en la ciudad, básicamente en dos colonias que tienen problemas de accesibilidad para bicicletas, que se llaman Kreuzberg y Neukölln. Entonces, en estas dos colonias, básicamente se dedicaron a crear un test, un prototipo de política pública en el que básicamente sin implementarla, simplemente crearon como carriles los domingos, ¿no? Entonces, los domingos se daban cuenta y medían, ¿ok? ¿Cuánto flujo de ciclistas hay? ¿Cuánta gente lo utilizaría? ¿Se está usando tanto? ¿No? Lo dejaron como por 1 o 2 meses sin siquiera haberlo aprobado, o sea, sin siquiera haber hablado y coordinado con, no sé, con la ciudad, con la planeación, etcétera, y simplemente se dieron cuenta que esto es algo que la gente utilizaría. Después crearon como feedback, mucha gente dijo que les gustaría utilizarlo, hubo como organizaciones de la sociedad civil que también estuvieron a favor, entonces digamos que se dieron cuenta que existía una necesidad para esta política y ahora está implementada. Colonias son barrios, ¿no? Porque Kreuzberg es un barrio. Es un barrio, sí. En español de México se dice colonia. Supongo que en Argentina se dice barrio. Sí, y en alemán se dice Kiez y en inglés se dice neighborhood. Entonces, a veces se me juntan los idiomas. Perfecto. Sí, entonces un barrio, sí. El barrio de Kreuzberg y el barrio de Neukölln ahora tienen sobre todo calles principales, digamos, sí, un carril más para ciclistas y uno menos para autos. Entonces los autos están como estacionados en donde antes pasaban siempre y se ve un poco chistoso
o sea, bueno, simpático, digamos, pero creo que era algo que se necesitaba mucho y que a través de este prototipo pudieron implementarlo. Ese es un ejemplo concreto. Y tienen ejemplos también de cosas que no pudieron hacer experimentos porque justamente si no se aprueba la ley antes no se puede. Sí, exacto. También hay muchos de estos casos. Creo que uno de esos básicamente es Open Data. Aquí en Alemania la información y el acceso a la información pública es algo como muy tedioso, digamos, complicado. Está muy regulado, sobre regulado en comparación de nuestros países. No sé, estoy asumiendo que en tu país tampoco hay tanto control sobre la información como hay aquí. Entonces, digamos que aquí querían tener acceso a una plataforma en la que pudieran como básicamente mapeo de diferentes kindergartens aquí en Berlín, ¿no? Porque ese es un gran problema, la accesibilidad a kindergartens para personas que no son alemanas e incluso para alemanas, para migrantes. Es muy difícil conseguir un espacio en un kindergarten, un place, exacto, es súper difícil. Entonces ellos dijeron, ok, tenemos esta propuesta en la que queremos hacer un mapeo y entonces vamos a poner básicamente, sí, data abierta en la que la gente pueda accesar, pueda decir cuántos lugares quedan en su experiencia, o sea, como que cada quien, cada usuario puede subir en esta plataforma cómo está haciendo su experiencia, ¿no? Y sobre todo también que te fuera diciendo cuántos espacios disponibles hay en cada diferentes kindergartens. Y pues eso, imagínate que entonces la gente ya tenían como la información, habían como que logrado tener ciertos jardines de infantes que querían colaborar, pero obviamente a la hora de querer proponer esta política pública se han dado cuenta que no hay una ley para esta data abierta aún implementada en la cual Pero si ustedes intentan hacer algo y que los jardines lo usen, se podría. se podría, pero no en este caso porque no es acceso a la información como privada de la gente y como hay como que digamos que esta es una área gris. Pero eso no es es información privada cuántas plazas hay en un jardín de infantes, porque ahí no estás diciendo Menganito se fue. Claro, pero la idea era no solamente las clases, sino que la gente, o sea, básicamente esta información estuviera como abierta al público y esto es algo que los kindergartens algunos no quisieron y porque no se les hacía como, a mí también se me hace un poco exagerado en verdad, porque creo que esta resolvería la necesidad, pero por eso este proyecto se puso en pausa porque se dieron cuenta, ok, no podemos tener esto antes de que tengamos como un consenso de todos los jardines de infantes en los cuales ellos quieran compartir su información, porque qué vamos a hacer con los mails y quiénes van a registrar. Entonces fue como porque acá todo es con fax, ¿sabes? En Alemania eso es algo como súper importante que tengo que dar como contextualizar, aunque es un país como, digamos, en vías de desarrollo de digitalización, aquí las cosas se siguen haciendo por fax, por correo, por carta, siempre te llega un código del código, entonces eso es algo como muy específico de este contexto que creo que la gente tiene que saber esto en el mundo porque como que siempre hay la asociación de que en Alemania todo es como muy, sí, desarrollado y esto para mí ha sido como una realización muy impresionante. No, y el tema de los jardines de infantes es un problema, yo sé que es un problema grave porque tengo una amiga muy amiga allá que fue a reservar la plaza del jardín de infantes cuando tenía 3 meses de embarazo. Y yo me morí de la risa. Digo, pero vos estás loca. Y me dice, no, es que si no, no encuentro plaza para cuando quiero meter al chico en el jardín. Exacto, no, ella muy inteligente, pues ella supo, porque eso es realmente lo que están aconsejando, ¿no? Que en el momento que te embarazas vayas a apartar, porque si no, no vas a encontrar. Entonces tu amiga lo hizo muy bien, pero hay mucha gente que no se sabe esas, como, digamos, sí, no sabe esos consejos o no tiene acceso a esa información. Entonces, esto es un proyecto que se me hacía muy interesante, pero que en el momento en el que escribimos nuestra tesis, ellos estaban como en hold, o sea, estaban en pausa, viendo si lo aprobaban, cómo hacían con la información, y esto a mí se me hizo como, pero esto podría ser un prototipo que podrían testear, que podrían poner afuera, que tendrían el mapeo y la gente lo usaría. Y la burocracia no los dejó. Muy, muy interesante el caso. Decime una cosa de las que ustedes hablan en la tesis es que los laboratorios consideran un índice de éxito que la agencia donde trabajan, o sea, el organismo estatal donde trabajan, para ellos no es un éxito. Entonces quería preguntarte un poco más sobre esa contradicción. Pues yo creo que tiene que ver mucho como con cómo se mide el éxito. Por ejemplo, nos dimos cuenta que en muchos de estos laboratorios el hecho de haber creado, o sea,
no necesariamente una política pública tendría que estar implementada para ellos considerarlos un éxito, sino simplemente el haber logrado que haya participación ciudadana, crear interés, crear como que se empiece a hablar eso en la agenda de las políticas públicas, eso para ellos serán considerados un éxito. Y eso no necesariamente es un éxito para los ministerios, digamos, porque para ellos muchas veces los laboratorios se ven como espacios donde solamente se pierden recursos y ellos no están viendo como los resultados tangibles, ¿no? Entonces, sí, obviamente es un espacio en el que se puede experimentar, pero ¿cuál es el costo-beneficio para un ministerio que tiene que dedicar recursos que podría estar dedicando en otra cosa, como si ellos no ven los resultados concretos, ¿no? Entonces, en el caso de esta plataforma, si no está implementada, entonces decía, no, pues es que chance nos van a quitar, hay una probabilidad que nos quiten este fondeo público para este proyecto porque lo tenemos, digamos, como en pausa. Entonces, muchas veces nos dimos cuenta que los laboratorios consideraban exitosas el hecho de haber congregado gente, el hecho de tener interés de diferentes grupos de interés sobre esta de X política pública, pero que muchas veces también los laboratorios ya les daban como guías muy específicas de cómo implementar las políticas públicas. Entonces, que en realidad también muchas veces pasaba que no realmente se estaba experimentando al 100%, sino que era más bien ejecución de políticas públicas y no diseño en este caso. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente, la diferencia o lo que nosotros proponemos en nuestra tesis es que antes de implementar una política pública, debería de crearse un prototipo para saber si funciona o no en una resolución baja en la cual no tengas que comprometer tantos recursos públicos, porque algo que también nos dimos cuenta en nuestra tesis es que como políticos, los políticos dependen de los votos de los ciudadanos. Entonces, ellos no se pueden dar como que el privilegio de decir, no, pues, ¿saben qué? Intentamos diseñar esta política pública y pues no fue exitosa, al contrario, es una falla, ¿no? Fallamos en esto y es un error y hay que volver a tratar, porque eso les costaría a ellos como que ya no van a poder quedarse en el gobierno, la gente no los va a reelegir. Entonces, eso va un poco en contra de lo que nosotros buscamos en los laboratorios o lo que nosotros proponemos, porque decimos, ok, los laboratorios deberían ser lugares que fueran como no dependientes de que los políticos pudieran decir que no funcionó una política pública, sino más bien que dijeran, ok, lo testeamos en el laboratorio, nos dimos cuenta que no iba a funcionar y no tuvimos que comprometer fondos y no tuvimos que implementarla. Al final ahorraste plata. Exacto, exacto. Al final te ahorraste dinero y plata y en este caso era como, ok, eso es lo que debíamos la gente de entender, sobre todo los políticos, que ellos no van a comprometer sus votos, sino al contrario, nosotros les vamos a ayudar a que sus políticas sean exitosas porque va a haber una necesidad, porque ya tuvimos la manera de testear con los ciudadanos y ver si realmente es algo que iba a funcionar o no. Pero hay laboratorios que no estén solamente informando o haciendo recomendaciones para la confección de políticas públicas, pero que estén de verdad haciendo y escribiendo esos documentos de gobierno. O sea, participando activamente del proceso, no solo como informantes, sino como diseñando el proceso de armado de la política pública. Claro, yo creo que, o sea, también en nuestra tesis hacemos esa diferenciación y esa categorización, o sea, diferentes tipos de laboratorios, ¿no? O sea, existen los laboratorios que son 100% fondeados por el gobierno, que están dentro de un ministerio, en los cuales nos dimos cuenta que esos eran menos libres de toma de decisiones, sino que eran muchas veces los ministerios, o por lo menos en el caso de los que hablamos con ellos, era más como los ministerios les decían qué era lo que necesitaban y entonces era como que prescrito. Luego nos dimos cuenta que había los que llamamos como mixtos, que tienen fondos de ciertos proyectos públicos, pero también tienen fondos de proyectos privados. Entonces ellos en cierta forma eran como que tenían menos rendición de cuentas ante un ministerio que los limitaba digamos, con recursos y tenían como que más área sí, de experimentación. Y ahora existen los 100% autónomos, que son organismos que están básicamente fondeados por proyectos, es más como clientes. Y estos laboratorios, por ejemplo, un ejemplo es Politics for Tomorrow, se nos hacía que son mucho más libres en lo que hacen. Entonces, ellas
sí podían, son mujeres las que lo están llevando, ellas tenían como mucha más libertad en su área de experimentación y ellas sí realmente podrían hacer, por ejemplo, una propuesta de política pública y la diseñaban y la implementaban y como que podían implementarla más fácil porque como que no su existencia no dependía del ministerio, digamos, era un cliente más. Claro, pero a la vez, bueno, vos decís que la podían implementar, porque a mí me parece que también con la financiación viene la inversión, o sea, como el compromiso del ministerio de seguir esa propuesta. Que cuando no tenés financiación del gobierno, tampoco el ministerio necesariamente te escucha. Claro, claro, claro. Pero en este caso es, por ejemplo, son casos muy específicos. Por ejemplo, una estrategia para hacer Berlín una ciudad inteligente, la Smart City, ¿no? Que se le llama. Entonces, esto es un proyecto muy específico en el cual hay un fondeo para este proyecto que viene digamos, desde el Senado de Berlín, que se le ha dado a este laboratorio. Entonces, este laboratorio digamos que tiene mucho más área para experimentar, para diseñar, para testear, para iterar, para ir otra vez de nuevo en eso. Y saben que lo van a implementar porque ganaron como el fondeo, el concurso, digamos, para el fondeo. Entonces sentíamos que eran más libres en su área de experimentación. Claro, o sea, como que la propuesta es que desde el gobierno se puede financiar, pero a organismos externos y de esa manera tienen más libertad de acción. Exacto, exacto. Y ahora hablemos un poquito del rol del diseño en estos laboratorios. ¿Puede ser? ¿Hay diseñadores? ¿Qué hacen? Pues yo creo que también depende cómo definimos diseño, ¿no? O sea, por ejemplo, es diseño, service design, lo que se llama acá. Creo que eso es algo muy esencial hoy en día, diseño de servicios. Eso es algo que nos dimos cuenta. Siempre tenían una persona que estaba encargada de diseñar los servicios, ¿no? Y eso era como algo que veo una tendencia mucho más creciente, sobre todo en laboratorios, la necesidad de gente que diseñe servicios, pero muchas veces, interesantemente, mucha gente en estos laboratorios eran abogados. Y yo, eso es algo que creo que también es muy específico de Alemania, que la gente que está haciendo y diseñando las políticas públicas aquí muchas veces son abogados. Bueno, pero en un ministerio es normal. O sea, mis colegas con los que yo trabajo todos los días, si no son abogados, son de las ciencias sociales, todos. Es lo cual a mí se me hace como contradictorio porque yo creo que se necesitarían para ser mucho más eficientes como equipos multidisciplinarios. O sea, en mi idea debería de haber diferentes disciplinas porque entonces de esta forma tendrías como cubierto las diferentes áreas, ¿no? Las diferentes perspectivas. Pero regresando al tema del diseño, sí, veíamos que hay muchos diseñadores como de servicios y productos que básicamente les ayudaban a crear los prototipos, les diseñaban las páginas de internet, les diseñaban un poco más como UX design, también es un poco más lo que nos dimos cuenta, como más este tipo de diseño, porque en realidad estas personas son como las encargadas de crear los productos y servicios de las políticas públicas, digamos. Pero hay diseñadores de políticas públicas, o sea, hay gente trabajando en la confección de políticas públicas que aporta desde el diseño, no hace falta que hayan estudiado diseño, pero que entiendan cuál puede ser la contribución desde el diseño. Sí y no, o sea, creo que había en algunos casos, pero no necesariamente los que yo pensaba que debería haber, o sea, yo creía que debería de haber mucho más diseñadores en estos laboratorios y desafortunadamente no era el caso tanto, era más como project managers, gente que llevaba y coordinaba, gente también abogados, gente que tenía más como economía, pero no tanto esta perspectiva de diseño, más que en el City Lab, este sí es uno que me di cuenta que sí había una gran, digamos, como aportación del diseño hacia sus proyectos y por eso creo que son tan exitosos, porque para mí eso es como el pilar, ¿no? Lo que se necesita para saber cómo crear esto. ¿En qué notas la diferencia entre el City Lab y los demás laboratorios? O sea, ¿en qué se nota la contribución del diseño? Por ejemplo, me di cuenta que en City Lab, a la hora de hablar con ellos y con Politics for Tomorrow, es más Politics for Tomorrow también, en las que ellos dos colaboran mucho, entonces uno trabaja dentro del otro, pero era más Politics for Tomorrow que yo veía como que este laboratorio, como es una de las fundadoras, que es realmente diseñadora, ella como que aporta mucho más, digamos, como la perspectiva de cuánto se necesita, de cómo crearlo, como que siempre sus perspectivas eran muy
tangibles, digamos como que sentía que su perspectiva no era tanto como como visión, como más de cómo implementarlo, como el día a día, la desirability, como el interés, que tanto me doy cuenta que esto es deseable, se necesita o no. Cómo puedo crear una política pública que es mucho más como informada de este aspecto. Entonces, para mí ella también fue una gran inspiración para esta tesis. Su nombre es Sabine Junginger y ella es muy, muy buena en realmente a proponer esto, ¿no? Decir como que dentro del ciclo de la política pública, el diseño de la política pública tiene que venir antes de la implementación, pero antes de que, o sea, la planeación y el diseño tienes que tener espacios de testeo en los cuales puedas tenerlo antes de la implementación para darte cuenta si es realmente deseable o no. Entonces, para mí, ella y lo que ella propone se me hace como fue la mayor inspiración que tuvimos en esta tesis y también la citamos mucho porque creemos que sí, que ella lo ha hecho en diferentes países, ¿no? Lo ha hecho en Estados Unidos, lo ha hecho en Suiza, lo hace ahora en Alemania y creo que ella tiene como bastantes ejemplos muy concretos de cómo el diseño está necesitado para el diseño de políticas públicas. Y yo sí creo que la gente necesita de estudiar diseño para diseñar políticas públicas. Es que en verdad sí, se necesita. Para mí es como algo elemental. Esta entrevista es parte de las listas Alemania y Diseño, México y Diseño, Políticas Públicas y Diseño, Diseño en Laboratorios de Innovación. Les cuento cuáles son las listas para que sepan que hay más de este tema en otros podcasts. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Si están buscando algo específico y no lo encuentran, se pueden comunicar con nosotros y les hacemos una lista. ¿Por qué? Porque queremos saber qué están buscando y no encuentran. Y queremos producir contenido en diseño de buena calidad en castellano y en portugués, que sea actual, o sea, que responda a las preguntas que se están haciendo hoy. ¿A quiénes les gustaría escuchar? ¿Por qué? Nos interesa escucharles a ustedes. Esto es un diálogo, aunque yo hable mucho y ustedes están ahí escuchando, porque cuando se comunican con nosotros, ahí estamos, listos a planear colaboraciones y nuevas series que respondan a nuevas áreas donde el diseño tiene unas chances de producir un impacto, o si no, unas ganas locas de meterse y ver qué pasa. Porque de eso se trata, de ir probando y queriendo donde nuestra intuición nos guíe. Y decime una cosa, ustedes hablan que el impacto de los laboratorios de innovación está ligado a las incertidumbres con respecto al escalamiento de los proyectos. O sea, no pueden escalar y porque no saben cuántos recursos van a tener en el futuro. ¿Ese es el problema? ¿O cuál es el problema acá? Exacto, justo. Otra vez regresamos al problema del financiamiento. Creíamos que la sobrevivencia, y lo que nos empezamos a dar cuenta es que muchas veces los proyectos, o sea, en las entrevistas la gente nos decía, es que yo no sé si vamos a existir en un año. No te puedo garantizar que esto es a largo plazo. Entonces creíamos que no podían escalar políticas y que no podían, por ejemplo, compartir prácticas con diferentes laboratorios o diferentes ministerios porque estaban como que muy preocupados por si iban a poder sobrevivir después de que se acabe el fondeo, después de que cambien las elecciones, después de que cambie... ¿Y en qué se concentra un laboratorio que no sabe si existe el año que viene? Pues creo que se concentran como entonces en proyectos no tan ambiciosos, no de tan grande escala, ¿no? O sea, como que mucho más
cosas que son implementables igual mañana. Entonces, por ejemplo, este de las bicicletas me hacía que era algo como que tenían trabajando como por un año, pero no, yo decía, ok, ¿por qué no lo escalan a otras ciudades? ¿Por qué no lo hacen en otros barrios? Porque decía, no, es que no sabemos si vamos a existir mañana, ¿no? Entonces tenemos que concentrarnos básicamente primero en o sea, como que empezar pequeño y probarlo, y si conseguimos el financiamiento para un año, entonces igual y sí podemos escalar, pero como que sentía que todo lo tenían un poco como en pausa, digamos, como en el pipeline, lo tenían ahí, pero no veía más como impacto. Y creo que esto limita mucho el impacto que un laboratorio puede tener si existe esta incertidumbre, ¿no? De no sabemos si vamos a tener bondeos el próximo mes. Otra cosa que sugieren es la descentralización de la comunicación con respecto a los laboratorios de políticas públicas, porque Apolitical, esta red Apolitical es la que centraliza ahora la información y como un poco también los entrenamientos y como la educación informal a estos laboratorios. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa sugerencia? Sí, pues porque nos dimos cuenta que había muchos laboratorios muy interesantes que a Political, como que, no sé, por X o Y razones no los había querido incluir en su mapeo, y nos empezamos a dar cuenta, en realidad no está muy centralizada. O sea, ¿por qué no tener un mapeo de todos los laboratorios que sea como open data, open source, que la gente solamente pueda entrar sin tener como este filtro de que haya otra entidad que sea la que me va a decir dónde están los laboratorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, conocíamos laboratorios súper interesantes que no venían en el mapeo porque Apolitical no quería incluirlos. Yo decía como, pero esto me está limitando a mí, mi investigación, y a toda la gente que quiere investigar y saber de laboratorios, y esto no debería de ser como que, digamos, el objetivo, ¿no? El objetivo es tener acceso a la información y hacerla descentralizada para que la gente pueda como accederla, ¿no? Como a través de este filtro. Sí, eso me lleva también a que una de las recomendaciones que ustedes hacen es que los laboratorios se llamen a sí mismos PSI, o sea, laboratorios de políticas públicas, porque es una manera como de entrar en estas listas. Pero a la vez también es lindo que hay laboratorios que se llaman laboratorios ciudadanos, otros se llaman, o sea, como la diversidad porque también tiene que ver con la diversidad de financiación, la diversidad de las acciones. Ujú. Sí, claro, pero creo que también es bueno estandarizar, sobre todo para cuando una persona quiere hacer investigación, encontrar una forma con una terminología que sea estandarizada. Y no significa que todos tienen que tenerlo en subtítulo. Igual es una forma de traquearlo, por ejemplo, a través de hashtags, ¿no? Entonces, si todos los laboratorios tuvieran una terminología común, no, en este caso proponemos CI Labs porque es como el framework, o sí, como la forma más fácil de encontrar esta información en Internet, y es como un término que ha sido como propuesto y en la literatura se encuentra mucho, pero entonces creo como que había como una desconexión, ¿no? O sea, una contradicción entre la literatura disponible y la información. Entonces yo decía como, ok, no estoy viendo traducida lo que Bason me está diciendo de los laboratorios PSI en los laboratorios que yo quiero buscar. Entonces, si tuviera una forma en la que todos estos laboratorios se denominaran de esta forma, no en el nombre, sino en su descripción, sería mucho más fácil traquearlos a la hora de buscar en Internet, por ejemplo. Muy bien. ¿Y qué te parece que va a pasar en el futuro con estos laboratorios? ¿Cuál va a ser la evolución? Es una muy buena pregunta. Pues veo mucho más y más la necesidad de estos laboratorios. Creo que depende mucho del contexto en el que estemos hablando. Creo que aquí va a depender mucho de la siguiente elección que va a venir en septiembre, para ver pues cómo se van a crear esos fondos, los sistemas de decisiones que se van a tener, si van a seguir como siendo exitosos o no. Pero para mí creo que lo que viene es como que la normalización, ¿no? O sea, lo veo como que más y más cada vez es más común. O sea, digamos que cuando yo empecé este proyecto, cuando hicimos esta tesis, que ya es hace 2 años, no había la cantidad de laboratorios que hay hoy en día. Ahorita ya hay hasta un grupo de trabajo dentro del ministerio que se llama Work for Germany, trabajar para Alemania, en traducir en español. Y es súper interesante porque es literal como un laboratorio, pero ya es una entidad en sí misma. Entonces yo veo que cada vez se está haciendo mucho más común. O sea, como que veo crecimiento, veo desarrollo, veo más impacto, veo más colaboración, sobre todo en el contexto en el que yo me muevo.
Vos cuando decís en el ministerio, ¿a qué ministerio te referís? Por ejemplo, este que se llama Work for Germany, es trabajar para Alemania, es todos los ministerios tienen representantes de sus propios ministerios. Entonces tengo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas. Ah, eso como un grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo de colaboración de varios ministerios y para mí eso es como un sueño hecho realidad. O sea, cuando veo que están haciendo, tengo amigos que trabajan ahí y yo estoy como, alumnos míos también están trabajando ahí y en verdad me da muchísimo gusto. Digo como, wow, esto es justo, esto es lo que debería de pasar más y más y espero que no sea solo algo como que esté pasando por las elecciones que vienen. O sea, como armar estos laboratorios interministerio para justamente facilitar la colaboración entre ministerios y que no se trabaje en silos. Exacto, justo, justo. Eso para mí debería de ser como lo común. Perfecto. ¿Y qué estás leyendo? ¿Qué te está inspirando ahora? ¿O qué estás mirando o escuchando? Pues es una buena pregunta también. Justo estoy releyendo otra vez como Lean Startup porque teníamos como un workshop hace una semana de crear, por ejemplo, es básicamente un sprint o un taller en el cual juntábamos como esta metodología de Lean Startup para gente que tuviera ideas emprendedoras de diferentes partes del mundo que querían lanzar estos sistemas o sea, como crear una forma de financiar estos proyectos de forma sustentable. Entonces logramos como crear este sprint, esto fue como en la escuela de Design Thinking en la que trabajo, con el Potsdam Transfer Team, que es otra universidad, y entonces ellos dos colaboraron en crear este workshop en el cual para hacerlo tangible, que hacer los sistemas de negocios que funcionen y que sean sustentables, crear estas dos metodologías y hacerlo como más sustentable. Entonces me volví a meter a todo esto de Lean Startup, que siento que es algo que también le falta mucho al gobierno. Creo que el gobierno debería de beneficiarse mucho del Lean, o sea, de cómo hacerlo más ágil, de cómo tener espacios de mucho más hacerlo práctico, más eficiente, tener más iteraciones de diseño. O sea, creo que eso es algo que se necesita tanto en el gobierno y siempre me cuestiono cómo hacerlo más en el día a día, en las prácticas diarias del gobierno, cuando en el gobierno al final todo es una política pública, todo tiene que ser una ley, son como los resultados. Sí, y esto es lo que estoy leyendo ahora. Y escuchando, pues, sobre todo mucho ahora lo que está pasando en Afganistán, creo que es algo trágico. ¿Escuchás podcasts de diseño? Podcast de diseño, no tanto en realidad, escucho más podcast de políticas porque ¿Y qué escuchás de podcasts de políticas? ¿De políticas públicas o de política en general? pues, político, escucho sus podcasts todos, o sea, como el política en general. Político se llama. Político EU, tiene unos podcasts buenísimos, me gustan mucho. Y también, sí, pues digamos que un poco más de política en general, más que de políticas públicas. Pero no sabía si existen estos podcasts de laboratorios de innovación. Me encantaría escucharlo. Te voy a pasar la lista que tenemos nosotros de podcast donde entrevistamos a laboratorios a toda gente y diseñadores trabajando en laboratorios de innovación. Decime una cosa, ¿y cómo es para una mujer mexicana? ¿Cómo te ves trabajando en el futuro? ¿Te ves trabajando desde el gobierno o te ves trabajando desde la academia, como estás haciendo ahora? Muy buena pregunta. Pues yo creo que me gusta la academia, creo que es algo que creo que puedo tener mayor impacto. Creo que por el hecho de no ser alemana es difícil trabajar en la política por el hecho de la nacionalidad. Bueno, supongo que en el gobierno en Alemania, yo fui a un festival que se llamaba Burocracia Creativa hace unos años y todo, o sea, era la gran mayoría sucedía en alemán. Sí, exacto. Pues los creadores de la burocracia creativa son también los creadores de Politics for Tomorrow, Políticas para Mañana. Entonces, ella es una de las creadoras de este festival. Entonces, qué interesante que estuviste tú ahí, porque justo me platicaban mucho de eso en nuestra tesis. Sí, todo pasa en alemán. Mi alemán, puedo hablar alemán, no es como que mi alemán no es perfecto, pero puedo entenderme, sobre todo puedo entender más de lo que puedo hablar. Pero sí creo que la barrera del idioma, eso es algo como que limita mucho para trabajar en políticas públicas, pero me he dado cuenta también que hay mucho más interés de laboratorios y sobre todo de ministerios de trabajar con nuestro instituto en realidad. Y eso es algo que me da
mucho gusto porque es una forma en la que puedo tener impacto en el sector público sin trabajar en el sector público. Entonces me gusta mucho poder colaborar con ellos. O sea, hacer trabajos para ellos. Nosotros te voy a decir que desde el Ministerio mío nosotros tenemos muchísimo contacto con universidades de acá y hacen un montón de trabajos diferentes. O sea, en general, todos los cuatrimestres hay 1 o 2 proyectos y 1 o 2 o 3 diseñadores haciendo sus trabajos de maestría. Pues sí, eso creo que también eso es algo que estoy viendo la tendencia aquí mucho más, o sea, gobiernos en el nivel local, a nivel estatal, a nivel incluso federal, que necesitan ideas, que necesitan formas de crear cosas nuevas, que necesitan innovar y que no necesariamente tienen laboratorios, pero se acercan a nosotros y a mí eso me encanta, esto me tiene muy feliz porque creo que es una forma de tener un impacto en el sector público sin tener que trabajar en el sector público. Entonces, creo que por ahora la academia para mí ha sido como un territorio en el cual siento que en verdad es muy importante trabajar y en el cual creo que es la forma en la que puede progresar una nación. Y, por ejemplo, mi sueño también sería tener impacto en mi país desde aquí. Creo que eso es algo que todavía no he logrado establecer, tener más impacto en México, porque creo que con todo esto de la pandemia y el COVID, países del Polo Sur y sobre todo de México, o sea, como los países como México, como Argentina, o sea, sobre todo de América Latina, es que creo que hace falta mucho más impacto y me gustaría tener impacto directo allá, estando aquí. Esto es algo para mí que es como mi sueño. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Una política pública no tiene que estar implementada para ser un éxito. La participación ciudadana ya es un éxito, nos dice María José. Y me quedo con las ganas de escucharla más, porque depende de dónde una trabaja lo que se considera un éxito. Eso está bien claro. Donde yo trabajo, la participación no es una medida de éxito. Quizás lo sea en algún momento si aprendemos a sacarle el jugo, si entendemos cuáles son las ventajas, si podemos demostrar que vale la pena. Y entre diseñadores y diseñadoras, la participación ciudadana es fundamental y una manera de crear alternativas que sean deseables, pero está bueno saber que no compartimos esa visión con muchos otros. Por eso, escuchar y escuchar a otros cómo argumentan y cómo defienden la necesidad de participación es fundamental. Yo por lo menos no me canso. Junto ladrillitos que con suerte en algún momento me sirvan para poder abrir esta discusión a otros que piensan distinto. Y a veces parece que estamos todos de acuerdo y te das cuenta que el rol que le dan a la participación es bien distinto. Si para mí es una manera de crear propuestas deseables, de asegurar la calidad del contenido a partir de usar el material que surge de esta participación como datos cualitativos que inspiran y motivan soluciones justas, para otros puede ser un casillero a chequear, algo que hay que hacer porque nos lo piden, algo que da trabajo y no podemos evitar. La participación a veces tiene un valor más decorativo que fundamental en el proceso o en el plan de trabajo, y de eso depende mucho las experiencias de participación ciudadana que diseñemos. En eso tenemos un rol, también en analizar el material que se crea a partir de esa participación y demostrar su valor. Por eso seguimos escuchando a diseñadores y diseñadoras comprometidos en crear políticas públicas participativas, como María José. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos, leer nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.